Hoy queremos hablar de los hombres más valiosos del pueblo, basándonos en la historia que nos cuenta Hechos de los Apóstoles a partir del capítulo 3, cuando Pedro y Juan suben al templo, la Hermosa, y se encuentran a un hombre mendigando, pidiendo limosnas, un hombre de nacimiento, cojo, que necesitaba la intervención de Dios en su vida, pero estaba en el templo no buscando ese milagro, sino pidiendo dinero, propinas de las personas que entraban al templo. Dice la Escritura que lo llevaron allí a la hora de la oración, una hora en la que diariamente llegaban personas piadosas al templo y él pedía dinero. La respuesta de Pedro y Juan ante este mendigo era: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. La Escritura nos habla de que Pedro y Juan le dijeron al paralítico: míranos. Y fijando él sus ojos en ellos, posiblemente esperando una limosna, oyó unas palabras muy diferentes y el hombre fue sanado. Eso causó un revolú, un problema en el pueblo, porque por un lado, claro, la gente que conocía al paralítico de nacimiento se alegraban por él, pero unos religiosos se pusieron muy furiosos porque Pedro y Juan habían hecho algo que ellos, siendo sacerdotes, nunca habían podido hacer. Al final, el capítulo 4, versículos 8 hasta el 14, nos relata la historia. Ya ahora Pedro y Juan están detenidos, están presos, porque los quieren enjuiciar, intimidándoles para que no hablen más en el nombre de Jesús, para que no prediquen más al Cristo resucitado y la resurrección de los muertos. Pero estos hombres se convirtieron en los hombres de más valor en el medio en el que vivían. Dice el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, pues que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y a quien Dios le resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letra y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Los sacerdotes habían hecho una evaluación, su apreciación de Pedro y de Juan. Lo que habían concluido es que eran hombres sin letra y sin preparación. Pero estos hombres sin letra y sin preparación harían más por cambiar el mundo que lo que todos los sacerdotes de Jerusalén y de todo Israel jamás podrían hacer. Me acuerdo de haber leído en mis años de adolescencia un libro que se llama Un puñado de audaces, que me recomendó Mike Protasevich, un dueño de una librería en Los Ángeles, que también era un pastor y tenía un programa de radio con quien yo participaba. Me acuerdo que él recomendó mucho que yo leyera este libro y en efecto lo leí. Y el libro habla de un puñado de audaces, un grupo de hombres que cambiaron al mundo. 13 hombres que cambiaron el destino de la humanidad con el mensaje del sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo. El libro describe a un médico, Lucas, el que escribe el Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles, un gran historiador.
Nos habla del apóstol Pablo, un hombre intelectual, un hombre con una capacidad académica y con una influencia política y social muy importante, que se había graduado de la escuela de más reconocimiento en su tiempo. Y el resto de los 13, aparte de Lucas y Pablo, hombres del vulgo, hombres sin letras, pescadores. Observando el mapa del mundo, nos damos cuenta del impacto que ha hecho el Evangelio, que aquellas vidas proclamaron. Han cambiado al mundo, hasta donde el Evangelio ha llegado. Y gracias al mensaje y a la determinación de aquel puñado de audaces. ¿Por qué eran tan importantes estos hombres? ¿Por qué eran los hombres más valiosos de su pueblo? Bueno, nos ponemos a meditar en las palabras del capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, y ya que ellos están arrestados, que están en el proceso de un juicio, empezamos a darnos cuenta de estos hombres a los que los sacerdotes evaluaron como hombres sin letra y preparación. Primero que nada, es importante notar que no eran ignorantes o sin letras en cuanto a las escrituras. El versículo 11 nos relata la palabra de Pedro en un discurso ante aquel grupo de jueces que le querían condenar. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esas palabras aparecen en el Salmo 118, uno de los 5 libros que en el tiempo de los apóstoles y de Jesús se conocía como los escritos sagrados, lo que nosotros hoy llamamos el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Estos discípulos de Jesús sí tenían conocimiento de las Escrituras, y la referencia que Pedro hace en su discurso nos hace notar que él conocía la Escritura. Y cuando alguien no tiene letras o no tiene un certificado de educación académica o no tiene un título, pero puede mostrar y hablar de conocimiento de la palabra de Dios, entonces no se le puede llamar ignorante, porque la Escritura dice que Dios hace sabio al sencillo, y el que conoce la palabra de Dios tiene un conocimiento que los otros, por muchas letras que tengan, jamás podrán competir con ella. Hoy vivimos en una sociedad donde experimentamos una explosión de conocimiento. Es increíble cómo el desarrollo del conocimiento humano está enloqueciendo al ser humano. La cantidad de literatura que hay para leer, la cantidad de libros que se escriben y se publican con buena información, trabajos de investigación muy bien hechos, libros de estadística que nos dejan pasmados con la información que nos dan. Tristemente, la abundancia de tanto conocimiento también ha incrementado nuestro dilema. Bien lo decía Salomón, el que añade letra también añade dolor. Nuestra humanidad está hundida en sus dilemas, y el conocimiento y la letra no nos está resolviendo mucho los problemas, porque quizás teniendo conocimiento de muchos libros y de mucha letra, desconocemos al mejor de los libros. Estos discípulos de Jesús conocían no muchos libros, pero conocían el libro, la palabra de Dios. El presidente Lincoln, refiriéndose a la Biblia, dijo: es mejor conocer la Biblia que ningún otro libro. Palabras para pensarlo de un hombre con la educación del presidente Lincoln. Es mejor conocer la Biblia que ningún otro libro. El conocimiento de la palabra habilita al hombre para vivir, los prepara para servir. Y estos discípulos de Jesús habían estado con Jesús, con la palabra, con el verbo, durante 3 años y 5 meses.
Y si acaso antes de venir a convivir con Jesús ellos tenían alguna educación alrededor de las Sagradas Escrituras, esa se acabó de consolidar durante el tiempo que vivieron y compartieron con Jesús. Además, las enseñanzas a los pies del hombre más capaz de enseñar, el maestro de los maestros. La mayoría de las universidades de Estados Unidos fueron fundadas para enseñar la Biblia. A mí me impacta eso de la historia. La mayoría de las universidades en este país, cuando este país empieza a tener universidades, fueron universidades para preparar a la gente alrededor de la Biblia. Me acuerdo haber leído en el tren ligero de Guadalajara un pequeño rótulo que lo usé en un libro sobre motivación y crecimiento. El hombre se muestra sabio hasta que Dios le muestra su tontería. El hombre se muestra sabio hasta que Dios le muestra su tontería. En su vanidad, el hombre puede creerse sabio, pero deja que se encuentre con la Biblia. El hombre puede creer que él puede hasta negar la existencia de Dios, pero cuando choca con la Biblia descubre una revelación de Dios, no un libro que habla de una tercera persona, sino la palabra de Dios revela a Dios. ¿Cuántos hombres han tratado de leer la Biblia para encontrar en ella algo para probar que Dios no es, que no es la palabra de Dios, que Dios no existe, y han terminado convertidos alrededor de la revelación de esa gloriosa revelación de Dios? Estos hombres, los discípulos de Jesús, tenían conocimiento de lo que hoy nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Su conocimiento de la palabra les habilita para saber en qué momento están viviendo, qué es lo que está sucediendo en su medio, y por lo tanto pueden hablar con autoridad. Por lo menos esa es la reacción que tuvieron estos magistrados, estos sacerdotes del pueblo, estos hombres preparados con letra y religión, cuando oyeron la defensa, el hablar de estos discípulos de Jesús, que ellos evaluaron que eran ignorantes y sin letra. Lo segundo que quiero observar del relato que nos hace Hechos capítulo 4 a partir del versículo 8 es que estos hombres no eran ignorantes o sin letras en cuanto al Salvador, no solamente en cuanto a la Escritura, ellos tenían conocimiento del Salvador. El versículo 13 dice: al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Qué palabras importantes. Reconocieron que lo que pasaba con estos hombres y la autoridad que ellos tenían y el poder que les respaldaba cuando le dijeron al paralítico: no tenemos oro ni plata, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Lo que pasa es que estos hombres conocen a Jesús, habían andado con él. El mundo necesita gente que ha estado con Jesús. Hay muchos que saben de Jesús, hay muchos que fueron a una escuela y aprendieron sobre la Biblia, pero no han estado con Jesús. Pero nuestro mundo necesita gente cuyo testimonio hace evidente que han estado con Jesús. Hay muchos que tienen conocimiento de ciencias, pero no conocen al Salvador, no conocen a Dios, no conocen al Señor. Algunos tienen buen conocimiento de matemática y pueden hacer bien sus ecuaciones, pero no conocen al Maestro, al que armó lo que nosotros llamaríamos hoy las ciencias exactas. Muchos tienen conocimiento del espacio y les encanta saber sobre los astros y las estrellas y los planetas y la rotación, pero no tienen nada de conocimiento de la gracia de Dios. Pueden aprender cosas mecánicas, pueden aprender cosas de la física, pero no conocen la gracia, el amor, la misericordia, la compasión de Dios. Hay quienes tienen mucho conocimiento de política y cada vez profundizan más en ello
y tienen más conocimiento de la política, pero desconocen el plan de Dios y viven sus vidas pensando que todo lo que van a hacer es vivir alrededor de lo que ellos entienden, cómo opera este mundo. Pero Dios tiene un plan, y qué pena tener mucho conocimiento de política, pero no conocer cuál es el plan de Dios para el mundo, para la humanidad, para mi vida personal. Algunos tienen buen conocimiento de psicología, pero desconocen al que resuelve los problemas, desconocen al que nos puede dirigir para pasar por el valle de sombra de muerte y salir exitosos. Desconocen al que nos puede tomar de la mano y llevarnos a través del lago, del fuego, de la profundidad del agua. Desconocen a ese. Y estos discípulos de Jesús conocían al Salvador. Para los sacerdotes era un misterio. Era algo así como, ¿cómo pueden estos hombres tener tanto éxito? ¿Cómo pueden ellos hacer esos milagros? Para ellos era algo así como, el nivel académico de estos pescadores no puede habilitarlos para hacer lo que hacen. ¿Qué hay detrás de ellos? Bueno, la Escritura dice que el Espíritu Santo respalda nuestras palabras con hechos, con maravillas, con milagros. Y se intrigaban estos sacerdotes porque para ellos era algo inconcebible. La Escritura dice que de pronto estos hombres sin letra, sin preparación, son unos oradores públicos a los que la gente escucha y son unos teólogos con autoridad. Ellos habían ido a la escuela de los profetas, ellos se graduaron del seminario, ellos tenían la capacidad y tenían sus certificados para demostrar que habían cursado los cursos y habían tenido éxito. Pero estos hombres sin letra y sin preparación mostraron que por cuanto tenían esta relación con Jesucristo, podían revelar misterios del cielo que ellos mismos no podían entender. Si nos ponemos a observar lo que Dios puede hacer con la gente que se rinde totalmente a Él, nos daríamos cuenta del poder de Dios en la vida de un ser humano. Hombres sin letra y sin preparación, pero rendidos totalmente a los pies del Señor. Obedientes al Espíritu Santo, conocedores de la sagrada palabra de Dios, son ubicados en una posición donde se van por encima de los religiosos tradicionales que tienen sus certificados y que tienen certificados de ordenación, pero estos obedientes a la palabra en una relación personal con el Señor Jesucristo, ahora resucitado, pueden hacer cosas que los sacerdotes no pueden explicar. Bueno, no eran ignorantes en cuanto a letra, porque conocían la Escritura. No eran ignorantes en cuanto al Salvador, porque tenían una relación con Jesús. Y esta relación les da autoridad, les habilita para hacer la obra de Dios. Tampoco eran ignorantes o sin letras en cuanto a la salvación. A mí me impacta la palabra del versículo 12, uno de los pasajes de Hechos de los Apóstoles que más conocemos. Palabras de Pedro en su propia defensa. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Salvación, una palabra muy importante. ¿Qué palabra? Salvación. Soy salvo por la fe en Jesucristo. Tengo salvación por la gracia de Dios. ¿Eres salvo? Hay un himno tradicional de la Iglesia cristiana que empieza con la pregunta: ¿eres salvo de toda maldad? ¿Ya tus pecados fueron perdonados? ¿Ya tu nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Tienes seguridad de salvación? Qué palabra para ser importante en la vida de un ser humano. A algunos les preguntas: ¿y qué va a pasar contigo cuando te mueras? Sabe. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Dios sabrá.
Pero el que es salvo, el que tiene salvación, sabe cuál es su destino, porque la Escritura se lo revela. Jesucristo dijo, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y se acerca el discípulo y le pregunta a Jesús, Señor, pero ¿cómo vamos a saber el camino si ni sabemos dónde vas? Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que si tú quieres ser salvo, tienes que ir a Dios el Padre a través de Jesucristo su Hijo, y lo que le pidas al Padre en mi nombre será hecho. Palabra importante, salvación. Para Noé, cuando Dios le ordena a construir aquel arca gigantesca en aquel desierto donde nunca había llovido, donde nunca se había empozado agua, para él estaba construyendo el arca de la salvación. Serían salvos por Dios. La gente lo consideraba loco, se burlaban de él. Pero mientras que para Noé aquella era el arca de salvación, porque va a venir un diluvio y la tierra se va a inundar y esta flota gigantesca va a flotar en el agua y vamos a entrar en ella y nos vamos a salvar. Mientras que Noé está construyendo el arca de su salvación, había miles y miles y miles de gente que no creían y que se ahogarían, mientras que esta gigantesca nave flotaba sobre las aguas del diluvio. Para Israel, la palabra salvación, grande palabra. Frente al Mar Rojo, perseguidos por el ejército de Faraón y por el rey Faraón. Entre la espada y la pared, en un callejón sin salida. No hay remedio y claman a Moisés diciéndole, para esto nos trajiste al desierto. Vamos a morir en la espada de nuestro enemigo. Pero Dios le ordena a Moisés, dile a mi pueblo que marche hacia el mar. Y cuando Moisés toca el agua, el Mar Rojo se abre. Para Israel, cuando lleguen al Mar Rojo, las palabras de Dios que le habla a través de Moisés, no temáis y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo nos cuenta en el capítulo 14 lo que Dios va a hacer. Los enemigos de este pueblo quedarán hundidos en el fondo del mar, mientras que ustedes habrán pasado en seco, y allí se terminará la amenaza del enemigo. La humanidad entera está atrapada, está perpleja, está confundida. Hoy vemos lo que está pasando en el mundo, en el nivel político, en la parte de la salud, el problema económico, la situación de la familia, el problema del matrimonio. Y mientras más vemos lo que está pasando en nuestro mundo, más nos preocupa y la gente está perpleja, confundida, no sabe qué hacer. Pero estos hombres que conocen la Escritura, que conocen al Salvador y que conocen sobre la salvación, ellos podían instruir y decirle a la gente sobre cómo resolver el más grave problema de la humanidad, el problema del pecado. Pablo y Silas le gritan desde dentro de una cárcel donde tembló y las seguridades de la cárcel se cayeron y el carcelero se quería suicidar por miedo a las consecuencias. Y ellos gritan desde dentro, no te hagas daño. El hombre pregunta en su susto, ¿y qué puedo hacer para ser salvo, para salvarme de lo que puede suceder ahora conmigo, con el escape de los prisioneros? Porque su vida garantizaba la vida de los prisioneros. Y Pablo le contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El haber creído en Jesucristo, el haber conocido su palabra, el haber tenido una relación personal con Jesucristo, habilita a estos hombres para compartir el mensaje de la salvación. Ellos podían instruir sobre cómo resolver el problema del pecado y ser salvo de las consecuencias funestas, eternas del pecado. Ellos podían guiar a otros sobre cómo llegar al cielo, sobre cómo escapar del infierno.
Cuando leo esta palabra de Dios, me impacta, porque uno, conozco la Escritura. Dos, tengo una relación con Jesucristo como mi Salvador personal. Y puedo hablarte de la salvación y de cómo ser salvo. En realidad no es muy complicado. Somos pecadores. No podemos remediar el problema del pecado por nuestra propia cuenta o por ningún arreglo que hagamos personal, excepto que aceptemos el plan de Dios para el perdón de nuestros pecados. Que aceptemos el sacrificio de Jesucristo muriendo en nuestro lugar en la cruz para que nuestra fe puesta en Él nos dé vida eterna. La Escritura dice que si confiesas el nombre de Jesús, serás salvo. La Escritura dice que cuando confiesas el nombre de Jesús, Dios registra tu nombre en el libro de la vida. Y el nombre escrito en ese libro no verá la muerte segunda. No irás a separación eterna con Dios. Cuando Cristo venga por la iglesia, si ya moriste, de entre los muertos serás resucitado. Si estás vivo cuando Él venga y ya le confiaste tu vida a Jesucristo y te has comprometido con Él, la Escritura dice que tu cuerpo será transformado y serás levantado con ellos, con los que resucitaron en la primera resurrección, y te irás con ellos en las nubes para estar para siempre con el Señor. Y el juicio en el que vas a participar es un juicio de coronación y victoria, porque hiciste la mejor obra que un ser humano puede hacer para ser salvo: aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. Usted también puede ser la persona más valiosa de su medio, si usted se anima a hacer lo que hicieron Pedro y Juan, los discípulos de Jesús. Hay una necesidad urgente en este mundo, una gran necesidad de oír el mensaje, y si usted y yo tenemos el mensaje y empezamos a compartirlo y empezamos a obedecer en autoridad lo que el Señor nos manda a hacer, muchas vidas van a ser cambiadas gracias a nuestro compromiso. Si le entregas tu vida a Dios ahora para servirle, si le das tu corazón a Jesucristo ahora para ser salvo, si dispones tu voluntad para ser un siervo o una sierva de Dios, yo quiero decirte que el tiempo que tanto vale, tan valioso que es, que inviertas en buscar y acercarte al Señor, te dará dividendos para tu bien y también servirá para la salvación de otros. Comparte el mensaje de salvación con otras personas. Lleva este mensaje donde quiera que vayas. Compártelo por donde andes. Haz que la gente sepa, como Juan y Pedro hacían. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos callar lo que hemos experimentado con el Señor. Por lo tanto, lo vamos a hablar. Y el Espíritu Santo respaldará tu palabra, tu testimonio, con obras maravillosas. Tú también puedes entonces ser la persona más valiosa de tu medio. Que Dios te bendiga.